Saludos, este es el autor Daniel Vadillo y le agradecemos una vez más por haberse conectado a nuestro podcast semanal. Este podcast está diseñado para equiparte con herramientas espirituales que le ayudarán a alcanzar sus sueños y sus aspiraciones. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Le hacemos un recordatorio que todos nuestros libros están disponibles por Amazon Books. En esta semana estaremos enfocándonos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43, que lee de la siguiente manera. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Estaremos desarrollando hoy la temática bajo el tema Cambia tu perspectiva. Y no sé si tengas a 2 o 3 personas a su alrededor, pero dígale en tu vida, en tu jornada, en esta temporada, cambia tu perspectiva. Para el ser humano, la perspectiva es la manera de considerar un asunto o en que éste se presenta al entendimiento humano. La perspectiva toma en consideración un punto de enfoque y se centraliza en analizar un panorama o situación en un momento debido. En términos básicos, la perspectiva permite analizar de una manera cognitiva y concluye en deducir ciertas conclusiones sobre lo que se observa. La perspectiva es maleable, lo que implica que cambia en base al crecimiento de la madurez y el entendimiento sobre aquello que se observó, se analizó y se juzgó. Todos podemos compartir que nuestra perspectiva sobre algún asunto o sobre alguna cosa ha cambiado a medida que hemos podido analizar y conocer la situación, por qué la persona actuó de cierta manera, por qué sucedió las situaciones que sucedieron en nuestro pasado. Mientras alcancemos una cierta madurez, podemos mirar hacia nuestro pasado y entender que las cosas sucedieron por un propósito y por una razón. Los factores que influyen a la perspectiva son el desarrollo familiar y socioeconómico, el desarrollo cultural, las creencias, las dogmas y fe religiosa. También otros factores son el marco disciplinario tanto familiar como gubernamental y la experiencia individual de la vida de cada individuo en su medio ambiente. Durante el desarrollo de una persona, su perspectiva de la vida cambia según aumentan sus capacidades intelectuales para comprender los datos que según ellos forman su realidad. Podemos entonces decir que cada acción, cada emoción y cada reacción es intrínsecamente ligada a la perspectiva. En fin, nada surge sin el prerequisito de una perspectiva. La perspectiva en las matemáticas se trata de distancias y ángulos geométricos. Se trata de las líneas del horizonte, la óptica del observador con relación a un punto de fuga. Los arquitectos entonces nos sorprenden con sus calculaciones para construir estructuras de ingeniería tan hermosas y tan creativas. Según la psicología, la perspectiva se enfoca en cómo una persona piensa, conoce e interpreta el mundo que le rodea. La perspectiva del hombre se convierte en un factor de sobrevivencia, ya que cada análisis, cada interpretación y cada estudio lo lleva a una serie de decisiones que dirigen su vida. Finalmente, en las artes,
La perspectiva se trata de cómo el artista interpreta algún panorama real o irreal y da a luz su visión a través de las pinturas, arquitecturas y diseños. Cuando analizamos y vemos las pinturas abstractas de Pablo Picasso, nos quedamos atónitos de su interpretación de lo que vio e interpretó a través de su talento artístico. En fin, la perspectiva es muy utilizada globalmente, pero cambia según la experiencia del ser humano. Es por eso que si nuestro enemigo espiritual puede influenciar internamente la manera que piensas y de la manera que interpretas el mundo que te rodea, entonces puede utilizar eso para paralizar la obra del ministerio de Dios en ti. Su objetivo es que deduzcas de una situación que no tiene solución, que tu enfermedad no tenga remedio y que tu crisis no tenga salida. Pero Dios te dice en el día de hoy: voy a cambiar el modo que interpretas tus pruebas y problemas como el norte que te conducirá a salir hacia adelante. Porque no somos dirigidos por nuestras emociones e interpretaciones humanas, sino en las promesas que se encuentran diariamente y vivas en la palabra de Dios. Vemos esto en Juan capítulo 11, versículo 4, que lee: cuando se le informó a Jesús que Lázaro estaba muerto, él respondió. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Desde la perspectiva humana, María dedujo que Lázaro experimentaba una condición crítica e irremediable. Pero la perspectiva de Jesús concluyó que la enfermedad era catalítica para la manifestación del reino de Dios. Vemos esto también en Números capítulo 13, donde 10 de los 12 espías tuvieron la perspectiva que los hombres de Canaán eran fuertes y poderosos, pero la perspectiva de Caleb fue una de conquista. Este expresó en Números 13:30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hay creyentes en estos tiempos que todo lo ven desde una periferia negativa. Todo lo ven como una barrera de oposición y todo lo interpretan como si alguien tiene algo en contra de ellos. Su perspectiva y su enfoque son el resultado de una condición espiritual interna y no externa. Como el hombre ve su realidad, es la evidencia de cómo se valora a sí mismo y es la señal si el reino de Dios habita en su mente. Si en su vida gobierna la naturaleza divina, se ve siempre en las manos del alfarero siendo formado para bien. Pero si en su vida reside la mentalidad del mundo, entonces limita su potencial. Vengo a decirle que tienes que recordarle a alguien que está a tu lado y hablarte a ti mismo al espejo, diciéndote: cambia tu perspectiva. Para cambiar tu perspectiva tienes que hacerte un examen introspectivo de cómo está su relación con Dios. Tienes que preguntarte: ¿por qué siempre veo las cosas de tal manera? ¿Por qué siempre interpretas tus problemas como tropiezos en el camino? ¿Y por qué le das poder al adversario de formar tu realidad? Hoy en día muchos se ven como Noemí, con las manos vacías, pero otros se ven como los discípulos tirando sus redes para recibir una pesca milagrosa. Otros todavía están atados a los fracasos del pasado, mas otros dicen como el apóstol Pablo en Filipenses 3:13: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La perspectiva del creyente cambia cuando aceptamos a Jesús como nuestro exclusivo Salvador. No hay otra forma de cambiar nuestra mentalidad. No hay otra forma de cambiar nuestro estilo de vida. No hay otra forma de ir hacia el Calvario, de tener una experiencia total y real con Dios, sino a través de nuestro Salvador Jesucristo. Él es quien cambia nuestra perspectiva. Cuando le permitimos al Espíritu de Dios tomar rienda y control de nuestras vidas, Dios cambia nuestra perspectiva. De modo que comienzas a ver el desierto por el cual traviesas no como el lugar de tu aflicción, sino el mapa que le conduce a un destino glorioso. Comienzas a ver el Jordán no como el lugar donde se entierran sus sueños, sino como la vía hacia sus promesas. Comienzas a ver la cueva no como el lugar de muerte o desplazamiento, sino como un lugar de descanso en donde escucharás el silbido apacible de la voz de Dios. En otras palabras, lo que piensas que son consecuencias adversas, contradictorias y negativas en su vida, en Dios se convierten en la plataforma que te impulsa a tu destino glorioso. Esto lo vemos en el caso del profeta Daniel, que estando en el foso de los leones tenía una perspectiva cimentada en Dios, que a pesar que pasaba una prueba momentánea, su perspectiva se mantuvo en la palabra del Señor. Lo vemos también en José en la cárcel, que a pesar que era tratado injustamente, reconocía que su victoria se encontraba en la fidelidad en Dios. Lo vemos en el caso de Jeremías en la cisterna, que a pesar que había un conflicto nacional y político y había traición a su alrededor, decía que dentro de él sentía un fuego ardiente metido en sus huesos que no se podía apagar. Las consecuencias de estos hombres, de su fidelidad a Dios, los llevó a sufrir grandes penalidades en el marco religioso y político. Sin embargo, fue el punto de partida que los impulsó a mayores niveles de gloria. Hoy, a través de este podcast, quiero postular dos maneras de cómo puedes mejorar tu perspectiva. Primeramente, tienes que rehusar el desplazamiento espiritual. Y por desplazamiento entendemos que es moverse de un lugar a otro. En Génesis capítulo 2, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, fueron seducidos a mirar el árbol con la óptica de la naturaleza humana y fueron desplazados. Una gran enseñanza vemos en este caso, y es que no podemos mirar y experimentar nuestra jornada espiritual con una perspectiva humana, sino que tenemos que tener una perspectiva del reino de Dios y su asignación para con nuestras vidas. La consecuencia de Adán y Eva no fue que solamente fueron desplazados del jardín, sino desplazados en su mente y su espíritu. Como consecuencia perdieron ser auténticos en su servicio. Y muchas personas, por querer alcanzar algo, también pierden su identidad en Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 8, Jesús lo expresó de esta manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos están sirviendo físicamente en un lugar, pero su corazón se ha desplazado a los valles de esterilidad y confusión. Es como poner una planta sobre la tierra, pero nunca enterrarla para que extienda sus raíces y experimente el crecimiento en la tierra y por consecuencia dar buenos frutos.
Jesús fue específico en decir en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como la planta no puede tener la experiencia de la tierra y no puede tener la experiencia de disfrutar el agua y como consecuencia dar buenos frutos, nosotros sin estar en Cristo no podremos dar fruto. Nuestra experiencia con Dios, nuestra jornada con Dios, el vivir con Dios y experimentar los ríos de agua vivas de Dios en nuestras vidas nos permite tener una perspectiva de que daremos fruto y fruto en abundancia. No es entonces suficiente conocer de Dios, es estar en Dios. No es suficiente conocer de Dios y querer cambiar tu perspectiva, sino que hay que estar ligados a Él de modo que no hay forma de escape. Así como una planta sufre daños cuando es sacada del tiesto o sacada de la tierra, nosotros también sufriremos grandes daños espirituales si nos desplazamos de la presencia de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esto lo vemos en la vida de Job, en la vida de Esteban y la vida de Pedro, que eran hombres arraigados. En inglés se dice deep rooted. Estaban cimentados, estaban establecidos en la cultura del reino. Tenían la mentalidad y los principios del reino en ellos y como consecuencia vivían con la perspectiva del reino. En muchas ocasiones analizas tu ministerio, tu vida, analizas quizás tu carrera y no puedes ver mucho fruto. Te tienes que preguntar en el día de hoy si estás arraigado y cimentado en la presencia de Dios, de modo que no hay un escape a tu alabanza, no hay un escape a tu estilo de vida espiritual, no hay escape a la oración, no hay escape al ayuno. Cuando estás arraigado y cimentado en Dios, de seguro la promesa es que darás fruto y fruto en abundancia. La segunda manera de mejorar su perspectiva es rehusar ser víctimas de las circunstancias. Muchas personas siempre buscan maneras para ser ofendidos. Muchas personas siempre quieren ver los problemas como algo que va a paralizar sus vidas y se sienten víctimas de sus propias circunstancias. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, que dice: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Muchas personas cuando reciben directrices de parte del Señor, inmediatamente hacen el sacrificio de las actividades, pero Dios le da la encomienda de subir y mirar en fe lo que era preservado para sus vidas. Lamentablemente suben y trabajan con una perspectiva negativa, una perspectiva de una naturaleza humana, y en vez de declarar las cosas que no son como si fuesen, hacen como el criado de Elías y dicen no hay nada.
Miran la situación y dicen no hay productividad. Miran la oportunidad y dicen no se puede lograr. Cuando suben, ve los obstáculos. Cuando suben, ve la puerta cerrada. Van y miran los muros altos que no se pueden derribar. Muchas personas, cuando reciben una encomienda de parte del Señor de subir y mirar hacia el mar, suben con una perspectiva negativa y no positiva. El criado de Elías, cuando miró, dijo: no hay nada. Esta declaración de decir no hay nada reflejaba una condición interna espiritual. Su corazón, su perspectiva y su vida no estaban alineados al estilo de vida de Elías, no estaban alineados al propósito de Dios para aquella ocasión. Es por eso que siempre Dios nos envía a alguien y nos recuerda en su palabra de subir 7 veces y mirar de nuevo. En otras palabras, nos motiva, nos insta, nos exhorta a no darnos por vencido. Nos dice: quizás esta vez no lo pudiste ver, pero Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Lo que Él prometió para con su vida se va a cumplir al pie de la letra. Nuestra obediencia de subir y mirar hacia el mar es porque Dios nos está preparando para que una lluvia grande descienda sobre nuestras vidas. El profeta Elías le encomendó a decir: vuelve 7 veces. Pero hoy hago una pausa para comunicarles que en mi vida, cuando he experimentado un desafío, no cuestiono quién es Dios y por qué en ocasiones demora en contestarme, sino que le pido a Dios que cambie mi perspectiva de cómo veo las cosas. Sé quién es Dios, creo en la palabra y no cuestiono quién es Dios poderoso en mi vida, sino que simplemente le pido a Él: Señor, en esta ocasión, en esta situación, en esta prueba, Señor, enséñame la perspectiva del reino para que mi espíritu, para que mi visión espiritual esté alineada a lo que ves y lo que deseas para con mi vida. Porque si me apoyo de mi propia prudencia, traigo ansiedad a mi vida, atraigo temor y duda. Pero si puedo lograr ver en fe las cosas desde la perspectiva del reino, entonces sé que lo que estoy pasando es parte del proceso para lograr un crecimiento espiritual y para llegar con triunfo a mi destino. La Biblia entonces nos dice que a la 7ª vez que el criado subió y miró, dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube desde el mar. ¿Ves que cuando Dios te manda a mirar 7 veces, ya hay un plazo de tiempo, un tiempo de espera, que estás en la anticipación de recibir algo grande de parte del Señor? Es por eso que la palabra nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, a las 7 veces, segaremos si no desmayamos. Hay una promesa grande de Dios para tu ministerio de música. Hay una promesa grande de parte del Señor para tu ministerio evangelístico de prédica o tu ministerio artístico. Hay una promesa de parte del Señor para tu empresa, para tu negocio, para tu familia. Pero no puedes dejar de subir al monte y ver. No puedes dejar de subir al monte y esperar en fe con las manos abiertas lo que Dios tiene para con su vida. Cuando él subió la 7ª vez, pudo ver una pequeña nube como la palma de una mano, y cuando esta pequeña nube se acerca a su vida, hablando simbólicamente y escatológicamente, algo grande va a descender sobre ti. Espéralo en fe que tu sanidad viene de camino. Espéralo en fe que tu provisión de seguro llegará a tu casa. Espéralo en fe que recibirás la llamada, recibirás la entrevista, recibirás el negocio, recibirás el contrato. Pero no dejes de subir y ver lo que Dios ha declarado a través de su palabra.
va a caer una lluvia grande y se oye, de manera que Dios afina tus oídos para escuchar su voz y para tener el discernimiento de que Dios está obrando en medio vuestro. Quiero hacer énfasis y lo pongo de esta manera en Segunda de Reyes capítulo 6, cuando los sirios rodearon el campamento. La perspectiva del siervo de Eliseo resultó en temor. Sin embargo, la perspectiva de Eliseo traspasó el plano natural y se posicionó en el ámbito espiritual. Vemos en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17 que dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. En otras palabras, saca a mi siervo del plano natural y posiciónalo en el plano espiritual para que vea. En muchas ocasiones no puedes ver tu milagro porque te has desplazado del cimiento, del fundamento que es Jesucristo, y te has posicionado para ver las cosas de una manera humana, de una óptica y una perspectiva humana. Pero Dios te recuerda a través de este podcast: posiciónate en mí, porque voy a abrir tus ojos para que tengas una perspectiva divina y puedas ver que estoy a tu alrededor peleando tu batalla y estoy contigo cual poderoso gigante. Nos dice la palabra: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vengo nuevamente a recordarte: cambia tu perspectiva y vas a ver que más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Vendrá el enemigo y azotará como desee. Quizás quiera zarandearlos como a trigo, pero Jehová ha orado por ti para que tengas la victoria, para que puedas ver que la promesa de Dios se acerca hacia su vida. Comienza a preparar su corazón, su mente y su espíritu en esta semana y el resto de tus días, para tener una perspectiva de que Dios desea que vivas bien, que Él desea tu felicidad, que Él desea prosperarte, que Él desea que alcances tus metas y tus aspiraciones, que Él desea bendecir tu vida de una manera que tu copa rebose. Hoy cambia tu perspectiva. Todo en la experiencia del criado de Eliseo era cuestión de un alineamiento de perspectiva, porque la mayoría de las veces Dios no viene a solucionar tus problemas, sino a cambiar tu perspectiva sobre cómo ves tus problemas. Voy a repetirlo nuevamente para que se cimiente en tu corazón, para que tome raíces en tu espíritu y en tu mente. Puede ayudarte grandemente si puedes entender estas palabras. La mayoría de las veces Dios no viene a solucionar tus problemas, sino a cambiar tu perspectiva sobre cómo ves tus problemas. Hoy Dios te dice: cambia tu perspectiva. Yo no sé en qué parte de tu jornada te encuentras en el día de hoy y ves tus problemas como obstáculos, mas Dios está diciéndote: cambia tu perspectiva, porque tus problemas son la plataforma que voy a utilizar para catapultarte a grandes éxitos. Amigo mío, este ha sido Daniel Vadillo y es un honor y un privilegio cada semana compartir esta palabra de Dios contigo. Te animo, te exhorto, quiero que alcance todo lo que tu corazón desee en la voluntad y en el propósito de Dios. Todos los miércoles estaremos aquí por Oasis Radio 97.3 FM de 5:30 a 6 semanalmente. Te deseo éxito en todo lo que emprendas a hacer. Voy a ti, creo en ti y también cree en el potencial que Dios ha puesto en ti. Bendiciones.